Tiene que ser a fogón, si no, no me lo dé. Bueno, entonces vamos a compartir a continuación un testimonio bien bonito del gran adorador Danilo Montero. Así mismo, como dijimos al principio, vamos a estar compartiendo algo importante. Así es que disfrútelo. Yes. A veces cuando yo estoy cenando con mi esposa y mi hija, me parece que es un sueño lo que estoy viviendo. Y era un sueño. Pero un sueño que el enemigo quería matar. Un sueño que el enemigo quería ahogar. Yo vengo de una familia de 5 hermanos. Mis padres son un matrimonio muy peculiar. Mi madre es 10 años mayor que mi padre. Él viene de la calle, literalmente, crecido en la calle, aunque no es una persona ignorante. Y ella muy rigurosamente educada en el catolicismo, en una vida buena, etc. Pero se enamoraron locamente y se casaron para descubrir, bueno, mamá descubrió que obviamente se había casado para tener hijos, porque fuimos todos uno detrás del otro, como una marimba. Dice mamá que mamá nomás salía del hospital, llegaba a casa y quedaba embarazada otra vez. Una cosa que mi papá solo la miraba y ya quedaba embarazada, era terrible. Así es que ella por muchos años no supo otra cosa que no criar hijos, ¿no? Criar. Pero desde el primero, a partir del primero, un fenómeno terrible se da, y es que papá busca otra vez el alcohol y es adicto al alcohol, y el alcohol lo lleva a la violencia verbal primero, por muchos años. Y aquello se vuelve una tortura para mamá. Papá la aleja de todo lo que ella conoce, de sus amigas, su familia, y la atormenta desde que queda embarazada con ideas y acusaciones terribles. Y yo nazco dentro de eso. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque desde que yo tengo uso de razón, la imagen que veo, especialmente hacia los 6, 7, 10 años, es la imagen de un hogar que se está destruyendo y que no me gusta. Y un padre distante que pone plata pero no pone el corazón, que no abraza, que no besa, que no sabe comunicar. Y esta distancia enorme me acompaña por años. Y a eso se añade la infidelidad y de pronto la violencia que pasó de lo verbal a lo físico. A los 7 años escuché los gritos de mamá una mañana. Cuando corro a la cocina para ver qué pasa, me encuentro a papá tambaleándose de camino, completamente borracho. Me quedo paralizado esperando que no me vea, y gracias a Dios no me vio. Siguió de lejos, tiró la puerta enfurecido, corrí a mamá, la volteé hacia mí y descubrí a mi hermano de 2 años sería en brazos, y a mamá con una gran herida en la nariz y sangre en toda su cara y en su ropa. Fue traumatizante, la verdad. Me senté en mi catrecito metálico a llorar, casi no podía controlar el llanto. Y aprendí a odiar a ese papá, a ese hombre que no se comunicaba conmigo. Traté de conectarme con él a través del fútbol. Nunca me gustó el fútbol y yo crecí en un país futbolero como ustedes. Creo que ustedes son más futboleros. Sospecho. Pero recurrí al fútbol porque papá era padrino de equipos de fútbol y su negocio tenía que ver con entretener gente y grandes fiestas. Entonces crecí entre ensayos de orquestas, por cierto, alguna de acá a Colombia llegó, y orquestas y jugadores de fútbol. Y como a papá le gustaba el fútbol, pues traté de que me enseñara. Fue terrible
terrible. Una clase con 12 jugadores semiprofesionales o profesionales y yo que nunca había tocado una pelota y me ponen a patearla y la perdí 3 veces. Mi papá pega gritos y yo salgo corriendo del estadio y no quiero más volver a tener que ver nada con fútbol. Finalmente le pedí que me llevara a un estadio una noche por ahí del martes que iban con mis 2 hermanos mayores y lo convencí, porque no quería, pero lo convencí de llevarme y me lleva, ¿no? A las 5 de la tarde estoy terminando de preparar y mamá le dice me dice, corre que tu papá te deja. Le dije, mamá mentirosa, no me digas eso porque te doy una. Y 2, te va a dejar. Corre. Y oigo el portón del patio que suena y supe que era verdad y corrí. El único deporte que yo practiqué toda la vida fue correr. No, yo corrí toda la vida. Me lesioné las rodillas por eso y bueno, ya no puedo correr ahora, pero corrí. Y nunca se me olvidará que corrí tan fuerte que pegaba mis talones en las nalgas. Ahí es cuando usted sabe que está corriendo, pero como un loco, ¿no? Llegué tarde a la esquina, justo para ver a papá montarse en un auto con mis 2 hermanos a media cuadra y salir disparado. Y ese día mi papá se murió para mí. Se me murió. Lo saqué del corazón. Me dolió tanto que dije, no quiero volver a experimentar esto. Y lo saqué. No sé cómo la gente hace eso, pero yo lo podía hacer. Y no solamente una vez lo hice, muchas veces. Y aprendí en la vida a usar un mecanismo de defensa y es decidir, cuando una persona me hería, te moriste. Puedo seguir hablando contigo, pero ya no tienes un lugar en mi corazón. Me volví independiente, orgulloso, autosuficiente según yo. Esa fue mi vida. Y por alguna razón yo dije desde pequeño, familia no es para mí. Esto no es para mí, esto es muy complicado, esto es feo. Yo no me voy a casar, yo no sé qué voy a hacer, pero esto no es para mí. Y esa fue mi vida, ¿no? Yo fui un chico y un jovencito con cara de buena gente, pero con un corazón rebelde amando poder. Que no sabía relacionarse con la autoridad, porque la autoridad que yo tuve abusó. Así es que no podía confiar en la autoridad. Y entonces una mañana a los 9 años alguien me habló de Jesús cuando salía de la misa de los niños en mi pueblito. Y la forma en que esas chicas me hablaron de Dios fue tan increíble que Jesús, yo no sé, la Biblia dice que Él toca la puerta, pero en mi caso la botó no con violencia, la botó con amor. Y entró y me abrazó y no me soltó. Yo regresé a mi casa pensando en lo que me habían dicho, en la historia del pastor que había perdido una oveja y deja 99 para ir a buscar la que se perdió y no regresa hasta que la encuentra. El domingo siguiente estoy otra vez ahí deseando estar con ellas, pero no quiero saltar una cosa importante. Yo no podía dormir, no podía comer, tenía una depresión infantil muy fuerte, muy profunda cuando esto pasó. Así es que esa noche cuando yo llego a mi casa estoy otra vez luchando con el insomnio, con el miedo a la noche, y me acordé de las palabras de ellas y tomé una tarjeta que me habían regalado como un premio porque me aprendí un versículo, no sé, y lo volteo en medio de mi batalla y la luz de Dios entró en mi cuarto cuando leí: Dios te ama. Y eso fue abrazar esa verdad, creer esa verdad. Y yo me di cuenta de algo. Yo era huérfano de amor. Padre tenía, pero amor no. Y es que aunque una madre quiera hacer de papá y de mamá, no hay mamá que pueda eso. Dios nos creó para tener un padre y una madre. Y hay cosas que solo el padre puede proveer para un hombre y para una niña, y hay cosas que solo una madre puede proveer. Y claro, mi madre creció diciéndonos: yo tengo que hacerlas de padre y madre aquí, porque ¿qué me queda? Y lo hizo bien. Pero ninguna mujer puede ocupar el papel de un padre. Ninguna. Y cuando tratan de hacerlo, es que yo sé que yo buscaba el amor de papá. Y encontré a Jesús.
Y encontré un amor que me conoce, que me ama, que me llama, que no pide condiciones. Le abrí el corazón y mamá aceptó a Jesús esa noche, esa tarde, después de que yo había orado de rodillas en el parque. Y nuestra vida comenzó a dar un giro importante, a cambiar. Años después abrieron una iglesia cristiana cerca de mi casa y comenzamos a ir, y gracias a Dios fue justo en la adolescencia. Fue en la adolescencia. Así es que mamá crió 5 hijos en la adolescencia con la ayuda de Dios y con la ayuda de una iglesia, una comunidad cristiana como esta. Dios usó a mi pastor de toda la vida, don Raúl Vargas, para modelarme lo que es un papá. Una persona íntegra, amorosa, respetuoso de su esposa. Lo admiré, lo amé. Y ese era mi héroe, yo quería ser como él, y comencé a servir en la iglesia por años, hasta que a los 18 años, cuando yo soy un discípulo de él y un candidato para ser un pastor o qué sé yo, mi pastor escuchó los cuentos que venían de otros amigos y otras personas que dijeron cosas de mí que no eran, y aquello me ofendió tanto que me fui de la iglesia, tan herido por él, porque le creyó a estas personas en vez de hablarme a mí. Y me enojé con Dios. Y por 3 años, 2 años, 3 años, me fui de las cosas de Dios. Y traté de negarlo todo y traté de portarme lo más mal que podía. Y todo aquello que yo me había negado como jovencito cristiano, pues traté de entrarle con todas las ganas. Y fue terrible, ¿no? Terrible, porque la verdad que no servía para esas cosas. Entonces trataba de fumar y me ahogaba, trataba de tomar y no me gustaba. Y iba a una discoteca y pasaba 4 horas tratando de sacar a una chica. Dios mío, yo decía, pero qué barbaridad. Y para peores, ya cuando como que me estaba animando, comenzaba a sentir que la presencia de Jesús estaba ahí. ¿Y cómo le hace uno? No me dejaba pecar a gusto. Y entonces iba a la iglesia, y en la iglesia pasaba criticándolo todo. Todo, yo criticaba a mi pastor, criticaba todo, un montón de religiosos, un montón de hipócritas, aquí no hay amor, aquí no sé qué. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Soy como un santo frustrado y soy un mal pecador. Terrible. Y como yo vi que Jesús, era raro porque yo podía percibir que Jesús me llamaba y me buscaba, y yo no quería eso. Comencé a preguntarme por qué me estaría buscando, y llegué a la conclusión de que me buscaba porque yo había sido un buen partido en la iglesia, o sea, había servido a Dios bien en la iglesia, era un buen predicador, o yo creía que era, y era un buen líder, humildito y orgulloso. Y así es que yo comencé a armar, yo sé lo que le voy a decir a Dios para que me deje en paz. La próxima vez que me quiera echar a perder una fiesta, le voy a sacar en cara lo que pienso acerca de él. Y en la universidad, terminando la clase, me iba de fiesta con mis amigos, y la presencia de Jesús como que entró en esa clase, y dije, me la echó a perder otra vez. Así es que me fui a un rincón donde nadie me viera y le dije al Señor, siéntate ahí por favor, y yo me voy a sentar acá y tú y yo vamos a hablar. Y le dije, me tienes hasta aquí, me tienes harto. Tú eres un jefe de lo peor que hay. Y sabes que sé por qué me estás buscando. Me estás buscando para que te sirva, pero no te vuelvo a servir porque eres de lo peor. Mira cómo me pagaron en esa iglesia. Así es que jamás te volveré a servir. Y después de un silencio, escuché la voz del Señor que me dijo, yo no te estoy buscando por lo que tú puedas hacer por mí. Te estoy buscando por lo que tú eres, porque tú eres mi hijo. No hay nada bueno que tú puedas hacer para que yo te ame más, y no hay nada malo que tú puedas hacer para que yo te ame menos. Te amo como un papá ama a un hijo, simplemente porque es hijo. Y me acabó. Ahí tuvieron que juntar esa porquería del piso. Y entre lágrimas y descubrí el amor de Dios Padre. Así es que volví al Señor, volví a servir en una iglesia. Me liberé, eso sí,
de una espiritualidad falsa que se basaba en hacer para tratar de complacer a un pastor, para tratar de ganar puntos con Dios. Así era yo. ¿Ves? Ayunaba, oraba, predicaba, servía, ganaba almas, hacía esto, hacía lo otro, porque yo sentía que con eso Dios se iba a agradar de mí, hasta que descubrí que no hay nada que yo pueda hacer para ganar el amor de Dios, porque ya me lo dieron gratis en la cruz. Y que lo único que pasa es que el amor se hace fuerte en mi corazón, y mi conexión, amistad se hace fuerte cuando yo comienzo a obedecer al Señor por amor. ¿Ya? Y un día papá volvió a casa y trató de que todo fuera igual. Y ahí tengo un serio problema, porque yo soy estudiante de teología en el Instituto Bíblico. Estoy sirviendo otra vez en la iglesia y tengo a un hombre que me está haciendo la vida de cuadritos porque quiere ser mi papá a los 20 años. Y le dije, no way, José. No se puede. Estoy tan lleno de ira, y no lo sabía todavía, tan lleno de enojo por lo que está pasando en mi casa, que me voy a un cuarto en la iglesia y me tiro ahí a agarrarme con Dios. Y en mi pleito con Dios estoy llorando, diciéndole, estoy harto de esta cuestión, esta vida. ¿Por qué tú permites que algunos tengan familias normales? Dígame alguien si existe una. Y familias como la mía. Y de pronto recordé aquella mañana a los 7 años cuando papá golpeó a mamá, y entonces estoy más fúrico con Dios, con la vida. Y de pronto escucho al Señor que me dice, es que nunca viste el cuadro completo. Y dije, ¿cuál cuadro? Y me dijo, mira. Y fue como si reviviera esa mañana. Y me estoy mirando allí llorando sobre mi cama. Y cuando el Señor me dice, mira a tu derecha, mi sorpresa es que Jesús está sentado allí. Y nunca lo supe. Y cuando yo vengo a fijarme qué está haciendo, está abrazándome y con otra mano se tapa para que yo no escuche que llora conmigo. Y me dijo, yo sé lo que se siente. Estuve ahí. Y vas a pasar toda la vida atado a menos que perdones lo imperdonable. Porque en la cruz perdoné lo imperdonable en ti. Y me vi toda la vida enojado, rebelde, orgulloso, solo, porque yo crecí solo. Yo dije, es mejor solo que mal acompañado. Es mejor estar solo que la gente te hiera. Así es que yo solo. Y Dios me dijo, cada una de esas decisiones es un pecado contra mí, porque no te hice para eso. Y cuando yo le pedí perdón por cada una de esas cosas, Él me dijo, ahora como yo te perdoné, perdona a tu papá. Le dije, no es justo. Me dijo, tampoco la cruz fue justa. Y me cayó el 20. Y dije, así es la cosa. Pero sí, así es la cosa. Así es la cosa. Yo te perdono aunque no es justo, y tú perdonas al otro aunque no es justo. Pero cuando yo te perdono a ti, tú sabes lo que es la paz. Y cuando tú perdones a tu papá, él va a tener paz y tú vas a tener paz. Y dije, ok. Y lo perdoné de todo corazón delante de Dios. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de crear una amistad con Él, una relación con Él que nunca tuve. Y Dios me dio eso poco a poco. Y un día, voy a terminar aquí en los próximos 5 minutos. Un día suena el teléfono, es Navidad. Estoy cenando con mamá, mi hermano mayor, y era papá que saludaba. Así es que saludó a mi hermano mayor. Él conversaba con su hermano, con su hijo mayor siempre. Pero yo arrebaté el teléfono y le dije, papá, quiero que vengas a cenar con nosotros. Dijo que no. Dijo, no quiero echarles a perder la cena de Navidad. Tu mamá puede discutir y yo no quiero y tal. Le dije, no, yo te invito. Vino, cenó y rápido dijo, me voy a la casa. Le dije, ¿te llevo? Ok. Y lo monté en el auto y nos fuimos. Y de camino, Dios contestó mi oración. Abrió su corazón por primera vez. Me habló, tuvimos la primera conversación de hombre a hombre que uno pueda tener con su papá.
Me preguntó por las finanzas, me preguntó por la casa. Y después agachó la cabeza y me dijo: tengo una deuda contigo. No está bien lo que yo hice. Y un día de estos voy a mandarte un cheque. Yo lo paré a ir y le conté lo que Dios había hecho conmigo en estos años. Y le dije: papá, la deuda que vos tenés conmigo te la pagaron en la cruz hace 2000 años. Y un día a los 10 años yo te saqué de mi corazón, pero Jesús te volvió a poner en el lugar sagrado donde uno pone a los papás en el corazón. Yo siempre te voy a respetar, siempre te voy a bendecir y siempre te voy a amar. Ese día él abrió su corazón más, me dijo: quiero que escuches mi historia, quiero que escuches lo que pasó, cómo yo fallé en mi matrimonio, y no será una excusa, es una admisión de hombre ante otro hombre. Este era yo. Oramos, recibió a Jesús esa noche y comenzamos una amistad increíble. Cuando yo escribí el libro, que sé que algunos de ustedes estuvieron hace años escuchándome con esta historia, no me imaginaba yo lo que iba a pasar, porque un día me invitaron a una comunidad cristiana a compartir sobre el libro, mi historia, y para mi sorpresa Jesús estaba ahí, pero mi papá también. Y entonces cuando yo vi que estaba sentado ahí, yo quise cambiar el testimonio, porque dije: imagínate, somos amigos ahora, yo no quiero echar a perder toda la cosa cuando yo les saque los tricas sucios a mi papá. Digo yo, no era la intención, pero tenía que contar cosas. Y algo me dijo, fue como si el Señor me dijera: tú tranquilo, yo sabía que Él iba a estar aquí, así es que dale. Y le di con todo. Y antes de que yo pudiera terminar, tuve que parar la conferencia porque había muchas personas quebrantadas. Y entonces les dije: vamos a parar acá y vénganse para orar por ustedes. Y cuál es mi sorpresa, que papá se levanta de la silla y cuando la gente se queda al frente, él comienza a orar en la espalda de las personas. Y yo, hasta donde yo sé, mi papá jamás puso un pie en una iglesia cristiana, menos de ministrar y esas cosas. Y dije: ¿qué es lo que está pasando aquí? Así es que dejé el micrófono, bajé, lo busqué, lo abracé, le di un beso. ¿Cómo estás, papá? Me dijo: bien. Y le dije: ¿y qué estás haciendo acá? Y me dijo: ¿a vos qué te importa? Entonces le dije, siempre dulcito, ¿verdad? Siempre atinado. Y se echó a reír. Me dijo: no, es que tengo una amiga que es cristiana y yo nunca te he escuchado a vos hablar, cantar, yo no sabía y quise escucharte. Entonces me quedé en silencio, el silencio que pregunta, ¿no? Y me dice: buenísimo todo. Y yo descansé. Dice: buenísimo, todo lo que vos dijiste tal cual. Solo hay una cosita que yo te quiero corregir. Y me quedé otra vez frío. Y ahí me dejó hablando solo. Y se subió a la plataforma y agarró el micrófono y se presentó. Y dijo: esto es lo más increíble que haya pasado en esta historia. Dijo: yo soy Oscar Montero Rivera, soy el papá de Danilo, y tengo que decir varias cosas acá. Uno, que todo lo que mi hijo dijo esta noche es cierto, tal y como él lo contó. Dos, que tengo que admitir en público que yo soy el responsable de la destrucción de mi familia. Tres, que quiero pedir perdón en público a mi hijo que habló, a mi otro hijo que está por acá, a mi esposa que está en el cielo, y espero que me escuche y me perdone. Y usted sabe que eso, en paréntesis, eso me ganó todo el respeto que yo pueda tener por él hasta hoy. Fue muy valiente. Y finalmente dijo: solo hay una cosa que mi hijo esta noche dijo que no es cierto. Y mirándome por ahí donde yo estaba, me dijo: toda esta noche has dicho
que siempre buscaste mi bendición y que nunca te la di. Pero quiero que sepas que estabas equivocado. Siempre te bendije, pero lo hacía en silencio. Y hoy yo lo quiero hacer en público. Te bendigo y le doy gracias a Dios por el hijo que eres, por cómo Él te usa para bendecir a otras personas. Y me siento muy orgulloso de vos. Estoy aquí para decirte que Dios puede restaurar las cosas, que Dios puede sanar tu corazón, que Dios puede ayudarte a vivir un futuro diferente del pasado que tú traes, que Dios puede llenar vacíos que nadie más puede llenar, que Dios puede restaurar todo ese dolor que llevas adentro y darte un amor para que en mi caso, como en mi caso, me dé la fuerza para abrazar y formar aquello que yo creía imposible, que es una familia. Así es que si fueras tan amable, quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojitos ahí donde estás y le digas al Señor conmigo: gracias por traerme esta noche, por hablarle a mi corazón y porque sé que estás tocando a la puerta de mi vida. Y yo te quiero dar ese lugar. Yo no te quiero dejar afuera. Yo te digo: ven a mí, Señor. Ven a mi corazón. Ven a restaurarme. Ven a hacerme completo. Dile conmigo: creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en tu amor. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí y pagaste con tu sangre por mis pecados, mis yerros, mis vacíos. Y creo en ti, que resucitaste al tercer día y estás sentado en un trono de gloria y vives para siempre. Y creo que estás aquí, que me estás llamando. Y yo te digo: aquí estoy, mi Señor. Revélame el amor de mi Padre. Dame el amor del Padre Celestial. Perdona todos mis pecados. Perdona mi orgullo, mi rebelión, la soledad, la corrupción en la que yo haya entrado. Te pido perdóname porque, aunque yo no soy responsable de lo que otros han hecho contra mí, sí soy responsable de decisiones que tomé a raíz de esas heridas. Y por cada una de esas cosas, Señor, yo te pido que me perdones. Y yo recibo tu perdón. Abre sus brazos delante tuyo y dile conmigo: yo recibo tu perdón. Si se siente raro, no lo haga, pero es una forma de sentir y visualizar lo que el Espíritu Santo está haciendo acá. Y dile: yo recibo con brazos abiertos tu amor, tu paz, tu gracia. Sé, Señor, que no tengo que ganarme tu amor, lo recibo. Y quiero vivir el resto de mi vida, cada día, en tu amor. Tú eres suficiente para mí. Ahora te pido, Señor,
te pido que liberes mi corazón, Señor. Que me liberes de los enojos, de las iras, del abuso, de los deseos de venganza, la soledad, caminos torcidos, autosuficiencia, vanidad, orgullo. Libérame de todo eso, Señor. Porque yo quiero ser tu discípulo y tu seguidor. Y primero, tu hijo. Gracias, Señor. Voy a pedir algo ahorita, mientras usted está así. Lo último. La oración que sigue es una oración de perdón. Y voy a invitar a aquellos que quieran hacer la oración conmigo, a que en esta oración tú sueltes, dejes ir esos pecados que cometieron contra ti. Y Dios te va a liberar. Y va a comenzar un proceso de libertad, de sanidad en tu vida. Así es que todo aquel que tenga a alguien o algo que perdonar, especialmente a alguien que te abandonó, que te abusó, que te violentó, y quieres hacer esa oración y estás listo para perdonar, te invito a que te pongas de pie donde estás. No te voy a pedir que hagas nada raro, ¿ok? No se preocupe. Usted dirá, pues yo puedo orar así sentadito. Sí, claro, usted puede orar sentadito, claro. La razón por la que te pido que te pongas de pie es porque la confesión es una liberación. ¿Ya? Mientras la gente oculta y se pinta ante los demás como yo no necesito nada, yo estoy bien, yo aquí soy fuerte, están atados. Pero cuando confesamos dónde estamos, Dios libera. Y donde están todos ustedes, hagan esta oración con sus ojos cerrados. Dile: Señor, como tú me perdonas, hoy decido perdonar. Sé que tú me das la gracia. Sé que es injusto, pero también sé que la cruz fue injusta, pero me liberó a mí. Y hoy yo quiero ser libre de toda esta carga. Y también quiero soltar a esas personas que me ofendieron. Así es que delante de ti, yo decido perdonarlo y dejarlo ir. Y aquí delante del Señor, quiero invitarte a que menciones a las personas que el Espíritu Santo te va a decir en tu corazón que tienes que perdonar. Y hazlo ahora. Y dile delante de Dios: Señor, yo perdono y suelto y bendigo a esa persona, bendigo a papá, bendigo a mamá. Si esas personas ya partieron, dile al Señor: yo bendigo la memoria de esa persona. En el nombre de Jesús. Hágalo ahora. Suelte eso, suelte a esas personas, suelte sus sentimientos. Y con sus bracitos en alto conmigo, dígale: Señor, yo recibo ahora libertad. Y yo tomo autoridad sobre toda atadura, sobre toda maldición, y la rompo en el nombre de Jesús, porque fue rota en la cruz. Ese espíritu de tristeza, de luto, ese espíritu de huérfano, de abandono, de ruina, lo ato y lo echo afuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu de corrupción sexual, lo ato y lo echo afuera de acá en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy juntos clamamos la sangre de Cristo que nos limpió en esa cruz, y recibimos al Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. Y yo adoro a mi Padre,
el que es mi vida y mi todo. Dele gracias a Dios por unos segundos. Con esos bracitos en alto, adórelo con libertad. Dele gracias. Te amo, Señor, te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo. Padre, Padre, Padre. Tú eres mi Padre, 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 Padre. El Señor te dice: yo te bendigo, hijo mío. Yo bendigo el día que naciste. Bendigo cuando fuiste formado en el vientre, hija mía. Bendigo tu nombre. Bendigo tu carácter. Bendigo tu cuerpo. Bendigo tu alma, porque yo los diseñé. Bendigo tu mente. Bendigo tu corazón. Bendigo tu voluntad para que sea libre para hacer mi voluntad. Bendigo tus pasos. Bendigo tus sueños. Bendigo tus proyectos. Bendigo tu salida, tu entrada, tu descanso y tu trabajo. Bendigo el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre. Bendigo tu matrimonio futuro. Bendigo a los hijos que están adentro tuyo. Te bendigo como un padre bendice a un hijo. Te bendigo, y no hay maldición que pueda sostenerse sobre tu vida. Yo soy tu bendición. Yo soy tu provisión. Yo soy tu herencia. Yo soy tu hacedor. Yo soy tu dueño. Yo te reclamo para el destino que tengo para ti. Yo te llamo por un nombre nuevo. No serás llamada más ruina. No serás llamado más fracaso. No serás llamado más abusado. No serás más llamada desamparada. Te llamo hijo, hija del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dele gracias donde usted esté. Dele gracias donde usted esté. Recibimos libertad. ¿Sabe qué? Aproveche. Yo quisiera, espero que tenga usted cerca suyo una persona a la que le tiene confianza. Porque lo que le voy a pedir es que le dé un buen abrazo de parte de Dios y le diga: te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¿Qué hora será? 10. Y esto es importante porque el cumplimiento